la pedagogía te permite desarrollarte como persona y si te pones las pilas, lo llevas profesionalmente a un punto que es comparable con cualquier ingeniero, médico, etcétera. Posicionar quiénes somos los licenciados en educación infantil. Y es un recurso súper valioso, al que le pueden sacar mucho provecho los educadores, pero con la formación y la capacitación necesarias. Yo descubrí en esa cambambería cómo hay varios escenarios donde el educador cabe y que de pronto tú no lo ves. Hemos estado siempre en esa lucha de ver al maestro más allá de las aulas. Quisiera darle una mirada a Uninorte. ¿Cómo fue ese momento en que dijeron, bueno, es aquí donde quiero estudiar? ¿Cómo llegaron aquí? Hola a todos, saludos, bienvenidos a este episodio del podcast Así me decidí. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo se decidieron por estudiar licenciatura en educación infantil. Les quiero presentar a mis invitadas del día de hoy. Se trata de Elsa Escalante, ella es egresada, es profesora del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, máster en familia y PhD en desarrollo infantil. También nos acompaña la estudiante Nicole Chedraui Plata y estará la psicóloga Marilyn Anturi. Ella es psicóloga del Centro de Acompañamiento Estudiantil de Uninorte y también egresada del programa de licenciatura. ¿Cómo eran ustedes en el colegio, mejor dicho? ¿Qué habilidades tenían? ¿Qué eran esas cosas que las caracterizaban que ustedes después las inclinaron por estudiar esta carrera? Bueno, yo soy normalista, entonces digamos que mi formación en cuanto a la pedagogía fue de transición. Entonces, las escuelas normales tienen esto de educarnos para enseñar, son formadoras de maestros. Sin embargo, hay muchas estudiantes que pues toman diferentes caminos y somos pocas al final las que decidimos continuar con la formación complementaria. Pero en mi caso, desde el inicio, todo el mundo supo que yo iba a continuar con la formación complementaria. En el colegio me caractericé por tener muy buenas notas siempre. Entonces, a nivel familiar, tú sabes que la que tiene buenas notas se proyecta como ingeniera, etcétera. Sí. Entonces, pues cuando yo dije que quería estudiar pedagogía infantil fue la tragedia familiar, porque era como que, ¿cómo vas a desperdiciar tus notas en ese programa que muchas veces se concibe como que es algo fácil? Okay. Y yo era simple y llanamente una apasionada de la infancia, de los juegos. Siempre mi perfil no fue de aula. Yo siempre soñé con ser investigadora en el tema de las familias, de los niños, y pues esa fue mi propuesta en la familia. Yo le dije, sí, es que yo no voy a ser la profe que tú estás pensando, sino que yo quiero llevar el tema de la infancia a otro nivel, entonces por favor confía en mí, de que mis habilidades globales en el colegio se van a ver en escena en esta nueva dimensión de la infancia que es con la que soñé y en la que estoy. Ok. En tu caso, Nicole, ¿cómo fue con tu familia? Siempre fue como que pendiente del puntaje del ICFES y mi ICFES fue muy bueno. Entonces, cuando saco un buen ICFES, mi mamá dijo, o sea, tienes toda la oportunidad para inscribirte a la universidad. Yo con mi ICFES pasaba en cualquier carrera. Entonces, como que tomar la decisión de continuar en el programa de formación, porque lo mío era la educación, fue cómo vas a desperdiciar tu puntaje del ICFES. Entonces, también hay un poco de resistencia, siempre hay un poco de resistencia, porque en Colombia está esa costumbre de tildar a las carreras de peso, como decía la prof. La ingeniería, y nuestra medicina. sí, la ingeniería, el derecho. Vas bien, estás bien encaminada. Sí hubo resistencia en algunos de mis familiares, pero también hubo un gran apoyo de parte de mi mamá, que es quien ve esa formación de siempre, desde pequeña, es la que dice, ya yo sabía para lo que iba. Entonces esa resistencia de decir como, no, ¿cómo vas a desperdiciar tu puntaje del ICFES si puedes estudiar lo que...? No, o sea, hay una vocación y algo que yo había como demostrado desde siempre, entonces sí es una resistencia que
muy comúnmente se puede encontrar. ¿Y qué ha sido eso que las ha hecho ganadoras? O sea, diferentes, ¿verdad? A lo que se estaba proyectando en el imaginario de sus familias en esta carrera. Es la lucha contra el posicionamiento del educador en la sociedad. Okay. Cuando a ti te gusta pedagogía infantil, educación infantil y toda esta área de educación, tú sabes que hay una resistencia y algunas veces no se le da el valor porque es algo que se asume, porque la educación, fíjate que me encanta porque cuando hacen estos estudios de cuáles son las carreras que van a desaparecer en el futuro gracias a la inteligencia artificial, etcétera, jamás sale educación, jamás. O sea, ese es el que va a estar forever and ever. O sea, pueden poner el robot que enseña, pero jamás va a desarrollar un tema que es súper importante y es la sensibilidad, porque la educación es humana. Entonces, por ese lado nunca se va. Entonces, yo creo que esa fuerza de decir yo sí puedo hacer cosas bien, no importa que tú me digas que licenciatura como que lo hace todo el mundo, porque eso no es así. Eso es importante. Si tú vas a estar en esta carrera que es de mucha vocación, de mucho compromiso, hay que llevarlo a otro nivel, entonces tienes que esforzarte porque esto se haga bien hecho, porque yo creo que ese es el problema. Se cree que es algo innato y que no necesita estudio, pero en realidad sí que hay que llevarlo a otro nivel. La pedagogía te permite desarrollarte como persona. Y si te pones las pilas, lo llevas profesionalmente a un punto que es comparable con cualquier ingeniero, médico, etcétera. Bueno, yo creo que han tocado unos componentes importantes como lo son la motivación, que los llevó, que las impulsó, las competencias. Bueno, Nicole decía algo, su experiencia previa, sin lugar a dudas, es como la primera semilla a que seas lo que eres hoy aquí. Y algo que decía Elsa, que me parece súper importante, es ser lo mejor en lo que estás haciendo. Entonces, y creo que eso aplicaría para todos, pero sobre todo, como dice ella, es una lucha constante de posicionar quiénes somos los licenciados en educación infantil. Y que igual es un primer camino, un primer comienzo a un camino súper largo. Educar es estudiar también de por vida y saber cómo hacer las cosas mejor. Entonces también requiere de uno como persona seguir aprendiendo, seguir transformándose, seguir creando cosas nuevas para brindar la mejor educación posible. La preocupación por estas generaciones que van creciendo, tú decías, ay, los profesores o los maestros no los van a reemplazar nunca un chat GPT, pero como ese es el área de trabajo de ustedes, ¿cómo ven, cómo están proyectando ese crecimiento de esas generaciones? Es una generación que tiene mucho estímulo, es una generación que tiene mucha libertad y por tanto el pedagogo tiene más que hacer porque necesita un acompañamiento uno a uno a partir de las características particulares de esos niños que hoy en día son mucho más amplias. Mi mamá en su época nada más tenía que preocuparse con quién estaba hablando en el teléfono, que era una persona. Y si lo levantaba del otro lado, ya sabía con quién estaba hablando. Pero ahora, por ejemplo, en este mundo en donde hay 1.500 redes, los juegos, los padres, los educadores tienen un reto de acompañamiento y de comprensión de ese contexto global tan amplio que lo que hace es que le pone un reto de entender a esa persona, entender sus características individuales, su contexto y hacer un acompañamiento personalizado, que es lo que siempre he dicho yo. Bueno, como mamá, obviamente, siendo mellos, te podrás imaginar que tengo la oportunidad de verlos ahí en vivo, en directo, las diferencias individuales. Pero en términos generales, como experta en desarrollo infantil, te digo que la individualidad es fundamental y hoy en día se estimula la autonomía, se estimula que tú seas único, entonces eso impone más retos para la educación y pues para la crianza en general. No solo es un reto de cómo manejo o cómo acompaño al estudiante, sino también es un reto para nosotros en formación de competencias digitales del maestro para aprovechar este auge de las tecnologías en pro del desarrollo integral de los estudiantes. Hacíamos de hecho en uno de los cursos de este semestre una investigación acerca de
qué tan preparados están los maestros para utilizar las herramientas tecnológicas dentro de pronto la IA más específicamente dentro de los contextos de educación infantil. Y es un recurso súper valioso al que le pueden sacar mucho provecho los educadores, pero con la formación y la capacitación necesarias. Estoy viendo es que hay varios campos, o sea, el licenciado o la licenciada puede estar en las aulas de clase, pero también puede estar investigando, que es otro camino, y también puede estar generando políticas públicas. Así es, y puedes estar en muchos escenarios. Mira, de las cosas que yo rescato en mi juventud era que era súper cambambera y me metía en todo. Entonces, por ejemplo, yo trabajé en el zoológico. O sea, yo descubrí en esa cambambería cómo hay varios escenarios donde el educador cabe y que de pronto tú no lo ves y que se necesita. Entonces, por ejemplo, en el zoológico había un programa de estímulo del espíritu científico con fauna y flora. Entonces los niños iban, nos quedábamos a dormir en el zoológico, hacían investigaciones con los animales, obviamente no tocándolos, pero sí se hacían una serie de estímulos con los animales, de recolección de datos, etcétera, que fíjate que era una experiencia interesante que digamos que no solamente exclusiva del zoológico, sino también en los parques, en las bibliotecas, en cualquier sitio público. Tú realmente necesitas, además de políticas, operacionalizarlos en programas que se dan en escenarios formales o en escenarios no formales y siempre se necesita. Entonces yo creo que también es un reto a la creatividad. Eso permite que además el educador sea muy creativo, muy abierto, sí, en palabras como te dije ahorita, muy cambambero, de ver la oportunidad de crear un espacio para los niños, ir por ello, crearlo, estimularlo, buscar financiación y ves para allá. O sea, hay muchas oportunidades. Sobre todo porque, profe, hemos estado siempre en esa lucha de ver al maestro más allá de las aulas. Entonces eso es lo que me llamaba la atención de la diferenciación que tú hacías. Y claro, o sea, hay educadores desarrollándose en diferentes ámbitos. Por ejemplo, la profe Elsa ha hecho investigaciones acerca de infancia muy significativas para lo que es la educación hoy en día. O hay educadores en las aulas, hay educadores sociales, hay educadores, o sea, y nuestra carrera de hecho tiene varias experiencias de prácticas que nos hacen o nos permiten conocer cuál de pronto es ese ámbito en el que mejor nos sentimos, en el que sentimos que nuestra vocación está allí, trabajando con familias, trabajando, como decía la profe, en ámbitos sociales, creando políticas, como decías tú, investigando acerca de infancia, o dentro de las aulas, que también es súper valioso. Entonces es como un poco entender y desligarnos un poco del educador, como siempre, tú estudias pedagogía infantil, eres buena recortando FOMI. Sí, soy buena recortando FOMI, pero también muy buena en otras cosas. Claro. Entonces sí es como entender que la educación tiene diferentes ámbitos en los que nos podemos desarrollar. Quisiera darle una mirada a Uninorte. ¿Cómo fue ese momento en que dijeron, bueno, es aquí donde quiero estudiar? ¿Cómo llegaron aquí? Yo estaba en plena pandemia. En plena pandemia. La profe fue mi profe en plena pandemia. Y nunca me imaginé tener la oportunidad de estudiar en Uninorte. Eso estaba fuera de mis planes. Yo iba para una universidad pública, porque obviamente los recursos, tal. Y estando en mi programa de formación, una de mis profesoras me envió un correo de una convocatoria a becas. Entonces hago todo el proceso, utópicamente yo imaginándome que iba a venir a estudiar a la Universidad del Norte. Yo digo, bueno, por no dejar, voy a hacer esto, sin decirle a mi mamá. Wow. Sin decirle a mi mamá. Y bueno, me escribo tal. Pasa la primera como filtros. Paso el primer filtro y yo, bueno, pues el primer filtro. Todavía no es momento de decirle a mi mamá. Bueno, es una carta, entonces yo hice mi carta. Todo esto fue súper, yo estoy soñando con esto. Obviamente voy a una universidad pública, no hay recursos para pagar la Norte. Y yo, bueno, la cosa fue escalando cuando yo me vi encima, una entrevista virtual con la psicóloga, y yo esto que ya me tocó sentar a mi mamá y decirle, mami, yo estoy haciendo esto, y mi mamá helada,
Entonces empieza esa como confusión de esta pelada se destacó siempre en el colegio, esta pelada sacó un buen ICFES, hay que hacer un esfuerzo, tal. O sea, involucré a mi mamá y al final, mami, me gané la beca. Ella quedó como una beca en la Norte y bueno, aquí estoy con la mejor oportunidad de mi vida y súper feliz porque mi vida universitaria, aparte de la formación integral o académica que tengo, es una universidad que me ha brindado la oportunidad de desarrollarme en espacios, por decirlo de alguna forma, extracurriculares que me forman no solo en la academia, sino también para ser persona. Entonces, la mejor decisión, haberme postulado sin avisar y sin decir nada. En mi caso, yo siempre tuve de referente a la Universidad del Norte en el colegio. Cuando nos acompaña la psicóloga, nos presenta las universidades, pues obviamente como la meta del colegio era vamos todas vamos para Uninorte. Entonces yo tenía claro que yo quería aquí. Claro, eso no le gusta a los papás unas veces porque siempre, pero bueno, mi papá tuvo la oportunidad de financiamiento. Aquí hay muy buenas oportunidades de financiamiento, mi papá me lo pagó. Y también por promedio te van haciendo unos descuentos, entonces eso digamos en términos de viabilidad, porque una cosa es lo que uno sueña, otra cosa es lo que uno puede hacer. Yo creo que Uninorte, aunque parezca inalcanzable, todas las oportunidades de financiamiento, de beca que mencionó Nicole, de estos descuentos, pues lo va haciendo más viable. La vida universitaria, se resume en que me metí en todo. Me metí en todo y como siempre tuve claro de que yo no quería el aula, no porque está mal el aula, sino que porque, mis características de personalidad se mueven por otro lado. Yo a mi directora de programa, que era la doctora Leonor Jaramillo de Sartén, yo le decía, Leito, no me vas a mandar al colegio. No, mándame a un proyecto, mándame. Y yo se la montaba, o sea, era como la insistencia de que yo quería otras experiencias y que además Uninorte te las brinda. Sí. Entonces, por ejemplo, yo trabajé fuera de todos los pronósticos en la dirección de investigación. O sea, en la vicerrectoría de investigación, ahí hice prácticas, después hice prácticas allá con psicología con Merce Botero. Ajá. O sea, yo me iba saliendo, entonces, y además que me metía en semillero de investigadores, me metía, y incluso ahora como funcionaria, que el equipo de fútbol, que el día del no sé qué, yo sigo con mi cambambería, yo creo que esa es mi palabra clave. Todo el mundo debería aprovechar las oportunidades que brinda Uninorte. Claro. Sí. Bueno, yo creo que cada persona que vaya a escoger su carrera o esté a punto de tomar una decisión, pues es difícil, sí va a tener que luchar un poco con lo social, un poco con las expectativas, pero a la final creo que en resumen de todo este momento es que ¿qué es lo que quiero yo? ¿Qué es lo que quieres tú como persona? ¿Cuál es tu vocación, tu motivación? Y si tienes eso y lo tienes claro, pues vas a saber hacia dónde encaminarte o dar respuesta a eso que sientes. Estuvimos con Elsa Escalante, Nicole Chedraui y Marilyn Anturi. Nos vemos en un próximo episodio. Chao, gracias. Chao, gracias.